Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi gente guapa, mi gente guapa. Hoy vengo con, mirad, calcetines de los perdidos en casa. ¿Quién no tiene calcetines perdidos en casa? ¿Quién no tiene ese misterio de los calcetines que se pierden? Pues mirad, hoy estos calcetines van a salvar tu Michi de un golpe de calor. Y no estoy exagerando, es verdad, van a salvar a tu Michi de un golpe de calor. Se aproximan los meses de calor, por lo menos donde vivo, y es importante que tomemos medidas y que estemos preparados porque los gatos son muy sensibles al calor, son de los animales que más sufren, creo yo. Según me comentó el veterinario, el de nuestro Michi, pues son animales que no transpiran igual que, por ejemplo, un perro. Son, como ya sabemos, los animales que menos beben, ¿no? Que son tan raritos a la hora de beber, con lo cual es importante tenerlos de una forma en que se puedan refrescar. Y os voy a dar la solución con un calcetín, una botella plástica y elásticos del pelo. Más adelante os doy unos tips más, pero ahora vamos a lo que yo llamo una manualidad 3B. Buena, bonita, barata y además se hace en un pispás. ¿Te apuntas? Venga, pues vamos allá. ¿Qué hacemos? Cogemos una botella de estas normalitas. Esta todavía tiene aquí restos de pegamento. Una botella de estas, la llenamos de agua, la colocamos en el congelador. Vamos a suponer que esta ya está con agua congelada. Un poquito de imaginación, ya está con agua congelada. Y esto lo vamos a colocar a disposición del gato para que juegue con ella. Pero ¿cuál es el peligro del agua aquí dentro congelada? Es que el frío del hielo quema. Entonces la tenemos que proteger. Y le haremos una funda, mirad, con un calcetín de los perdidos. Este, por ejemplo, tiene pelito, es más gordito y tendremos que verificar si con este solo va a cubrir un poco ese frío tan directo. Si lo cubre, muy bien. Si no cubre, pues nada, le ponemos otro. Y para cerrar, bastará con colocarle una gomita de pelo. Si no hay gomitas de pelo, pues una goma de costura, de las de costura, de elástico de pantalones, de lo que sea, ¿vale? O un lacito. Ya está, una cuerdecita y ya está. Y esto lo daremos al gato y ya veréis que viene corriendo para jugar con ella y seguro que va a colocar su tripita encima de la botella. ¿Por qué? Porque en la barriguita le baja la temperatura mucho. Antes de los tips, los variantes. No tenéis un calcetín en casa perdido. Me parece raro, porque yo creo que sufrimos todos de lo mismo. Cogéis una toallita, esta ya es bastante viejuna, y mirad, la enrolláis y para cerrar, más de lo mismo. Una goma por acá. Es que esto es para que no salga del sitio. Una goma por acá. Otra goma por allá. Y hecho.
mirad, quedamos aquí con un caramelito refrescante para nuestros michis. Ahora, vamos a los tips. Si ponemos o en el calcetín o en medio de esta toalla, le colocamos un poco de hierba gatera o feromonas, el gato se vuelve loco y enseguida viene a jugar con la botella, con lo cual viene a refrescarse. Yo creo que no hay gato al que no le guste la hierba gatera. Otro tip importante: si tu gato está acostumbrado a salir, no lo dejes salir a la hora de calor. No, jamás, prohibido. Que se quede en casita porque puede ser malo para ellos. Otro, cepillarlos más a menudo, porque así le sacamos el pelo muerto y así ayuda a que se refresque con más facilidad. Como son animales a los cuales la mayoría no les gusta beber, le aumentamos la dosis de comida húmeda, de sopitas, de tarritos de estos de comida húmeda, porque eso le va a ayudar a hidratar. El agua, importantísimo. Son, como he dicho, muchos muy complicados para beber, con lo cual el agua, cambiarla con más frecuencia en tiempo de calor. Si tenéis una fuente, pues igual, ir cambiando con más frecuencia para evitar que el agua quede más caliente, menos fresquita. Yo ya no me meto en el tema de que si las fuentes son buenas o no son buenas. La verdad, aquí en casa tenemos para el nuestro una fuente. Hay quien diga que es bueno, hay quien diga que es malo. Aquí lo importante es, sea fuente, sea un cuenquito donde tiene el agua, cambiarlo con más frecuencia. Después, se le puede humedecer un poco el pelo, pero tampoco en exceso, porque ya sabemos, yo creo que ahí será peor el remedio que la enfermedad. O sea, se van a poner de tal forma estresados que peor. Con lo cual, si se deja, vale, humedecerle un poquito las patitas, un poquito la barriguita, para ayudar a bajar la temperatura. Y ya veréis que con esto es súper efectivo. También tengo uno que suelo utilizar, una manualidad que suelo utilizar para mantenerlos calientes. Pero eso tendrá que ser en otro vídeo porque implica un poco más de trabajo adicional. Pero lo haré, porque mientras nosotros estamos de este lado del charco empezando el calor, el otro lado del charco está empezando el frío. O sea que puede ser útil para otras personas ahora mismo lo del calorcito en la cama. Y lo haré ahora breve. Mientras tanto, espero que este truquito, este tutorial 3B, o sea, de utilidad. Si no tenéis gato y tenéis un amigo que tiene gato, pues compartirlo con él, porque le va a ser súper útil. Y ya veis, no gastamos nada con esto y protegemos a nuestro gato del calor y de que pueda llegar a tener un golpe de calor. O sea que con muy poquito, nada, calcetín viejo, una toalla vieja y unas gomas de pelo, lo tenemos hecho. Si queréis, mientras tanto, y están los gatos en casa, que no pueden salir, para entretenerlos, también tengo un vídeo donde hago un par de juguetes para gatos. Ir a verlo, os invito a ir a verlo. Y mientras tanto, pues nada, os dejo. Por hoy es todo. Mientras tanto, y antes del próximo tutorial, no os olvidéis que la fuerza
de la creatividad. Siempre, pero siempre nos acompaña a todos. Venga, nos vemos en el próximo. ¡Chao!